tenía que poner sobre la mesa un principio de negociación que finalmente llega a un acuerdo y ayer se firma. Está con nosotros Roberto Wagner, analista internacional. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto. Buen día. Pensando que hace algunos años atrás, aunque era un intento de muchos presidentes llegar a esta paz, era casi imposible. Y finalmente, después de varias semanas de negociación, se llega a la firma de este acuerdo. Sí, completamente de acuerdo. Es una firma histórica, es el conflicto más largo en el hemisferio occidental. Algo que era inimaginable en los años 90, en donde en un momento dado se llegó a temer que incluso las FARC podían llegar a tomar el control de aquel país por las armas o por lo menos incluso fraccionar el país. Muchos analistas pensaron en un momento dado, a finales del siglo pasado, estoy hablando de 1995, 1999, que en Colombia podía pasar lo que pasó en la ex Yugoslavia, que era un proceso de balcanización, que se separara completamente. Y pues bueno, vemos cómo esta segunda administración Santos realmente ha acelerado todo un proceso y el día de ayer pues ya una firma bastante histórica. Esto obviamente tiene una relación directa con este plebiscito que se va a realizar en pocos días. Estamos en la cuenta regresiva para que finalmente el pueblo de Colombia defina la vigencia o no de estos acuerdos. ¿Cuál es tu pensamiento en relación? Porque si bien hay una colonia o un grupo importante que sigue a Uribe, pues ¿cuál crees que será el desenlace de esta historia con esta consulta popular? Bueno, tomando en cuenta que se necesita que solo sea el 13% de los votantes que digamos del sí, pues existe una gran probabilidad de que eso suceda. Sin embargo, yo creo que va a ser algo muy emotivo. Realmente son 300 páginas de un acuerdo de paz que de ayer para el domingo dudo que muchos ciudadanos colombianos lo van a leer. Entonces va a ser una cuestión bastante más emotiva. ¿Hasta qué punto los colombianos están dispuestos a poner fin a un conflicto tan largo como este? Pero hasta qué punto también va a ser muy difícil para muchos colombianos perdonar a lo que pues ha sido un grupo que ha causado muchísimo dolor en aquel país. Entonces va a ser una cuestión, en mi opinión, bastante más emotiva que razonada. Exactamente, es que escuchábamos y veíamos en los primeros diálogos que se realizaban en Cuba con los jefes de las FARC cómo se les proponía utilizar un poco este principio gandiano de tratar de no olvidar sus objetivos, pero sí de poner la violencia, y era la única manera de llegar a la negociación y al poder sentarse en una misma mesa y poder firmar un acuerdo, porque si no siempre ambos bandos iban a seguir cada uno atrincherado con su postura, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el principio de acuerdo, el principio de negociación cuando una situación es tan conflictiva, obviamente sin justificarla, cuando no hay esa posibilidad de ponerse sobre la mesa a hablar de eso? Claro, ¿no? el objetivo es, digamos, que el rechazo hacia las FARC se manifieste ahora de una forma política, digamos, como partido político en las urnas, a pesar de que ese tal vez ha sido el tema más controversial, cómo se le van a entregar algunos escaños en el Senado a miembros de esta agrupación. Entonces, y que por otro lado, eso es la gran crítica que tiene aquellos que se oponen al acuerdo, que consideran que es una especie de premio, que el haber cometido los abusos que se cometieron y el haber enfrentado con la violencia al Estado de Colombia, pues de cierta forma está siendo premiado. Entonces, nuevamente, va a ser un elemento interesante porque pues en las últimas décadas la asociación de las FARC con los grupos de narcotráfico y demás, pues fue perdiendo esas posturas ideológicas que en un momento tenían, y va a ser interesante ver que de aprobar un sí, qué tipo de organización política se van a convertir las FARC. Bueno, interesante el tema de Colombia, pero aprovechando la presencia de Roberto Wagner, no podemos desconocer un tema que ayer nos ocupaba no solamente a todos los latinoamericanos, sino en el resto del mundo. Los ojos estaban puestos en este primer encuentro, en este debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, con todo lo que esto podía dejar. Se hablaba de que iba a ser un verdadero show político. ¿Pensás que fue realmente así o era más o menos lo que esperábamos y lo que los analistas decían que iba a ser este debate, no? Yo creo que fue más o menos lo que se esperaba. Yo creo que fue muy interesante ver la preparación que cada candidato tuvo llegando al debate. Una preparación que caló más en Hillary Clinton. Yo creo que los primeros minutos de Donald Trump fueron bastante buenos, o sea, sí tuvo un par de puntadas muy buenas. Cuando tenía que hablar de economía, que era básicamente un tema que él medianamente maneja, ¿no? La economía, el mensaje, un mensaje muy, muy contundente fue el haberle dicho a Hillary Clinton: lleva 30 años haciendo política, ¿y dónde están los resultados de esos 30 años? ¿Dónde está lo que ahora está proponiendo? Entonces, esa apuesta por el cambio fue muy interesante, pero después Hillary también, que tuvo una serie de ataques sistemáticos a Donald Trump que sí lo incomodaron, o sea, que sí lo obligaron en un momento dado a dar explicaciones muy largas sobre temas que no creo que vayan realmente a calar
en la decisión del votante. Entonces fue interesante, pero lo más interesante para mí es que fue una medición sobre cómo están los dos candidatos y hacia dónde y qué es lo que podemos esperar en los próximos 2 debates que quedan. ¿Cree que las encuestas pueden cambiar? Porque a pesar de que le dan y favorecen a la candidata demócrata, obviamente los márgenes no son muy altos, entonces de diferencia entre ambos candidatos, ¿esto podría llegar a revertir un poquito esa tendencia, aunque todavía faltan un par de encuentros políticos? Yo creo que este debate no, yo creo que este debate reafirma las bases de ambos candidatos, o sea, yo creo que la base de Clinton está firme y la base de Donald Trump es inamovible, pero la pregunta va a ser qué tanto van a hacer cada uno de los candidatos para ganar más votos principalmente de los indecisos y también de aquellos votantes que se están yendo al campamento de otros 2 candidatos que si bien no estuvieron ayer, pero que sí hay otros 2 candidatos de partidos mucho más pequeños, pero que sumando esos partidos pues puede ser un voto significativo. Ahora nos dimos cuenta, aunque eran 6 temas centrales, o al menos los que abordó el moderador de este debate, que el tema migratorio, a pesar de que se tocó el tema de racismo y algunos otros puntos, y Trump un poco tocó el tema de México y China, vinculado a los puestos de trabajo, pero no es un tema que esté en la agenda prioritaria hoy por hoy. Hay muchas otras cosas, como nos dimos cuenta ayer, que surgieron en esta discusión, pero el tema migratorio no está en la lista de las prioridades de estos candidatos, por lo visto. No, yo creo que probablemente lo vamos a ver en un próximo debate. Sí, y eso el voto latino es básico para cualquiera de los dos. Yo creo que de momento lo que, digamos, por las posturas que manejó Hillary Clinton, particularmente en los temas sociales, cuando se tocaron los temas de raza, yo creo que Hillary Clinton afirma su posición con el voto afroamericano y con el voto hispanoamericano. O sea, digamos, yo siento que ahí es donde Donald Trump tendrá que trabajar más. Entonces será muy interesante ver, digamos, nuevamente, que yo sí creo que ese tema sí va a salir a relucir en uno de los próximos debates y vamos a realmente ver, digamos, cuál es la propuesta más concreta que cada candidato tenga al respecto. Bueno, y en cuanto al manejo escénico, de escenario, de cámara, de la manera del discurso, obviamente se nota ya la trayectoria de una política de muchas décadas, ¿verdad? Sí, contra un empresario sí. mucho más visceral, mucho más impulsivo, ¿no? Sí, Donald Trump no fue tan impulsivo como suele ser, pero lo que eso sí fue muy efectiva Hillary Clinton en no caer en la trampa que los otros candidatos republicanos durante las primarias caían. Se molestaban con Donald Trump y perdían, digamos, su pose, y entonces simple y sencillamente ya no dejaban de hablar de los temas importantes. Yo creo que Hillary Clinton fue muy efectiva en eso. Sin embargo, a Hillary Clinton todavía le falta dar una estocada final como para venir y realmente separarse por completo o capitalizar la leve ventaja que todavía tienen algunas encuestas sobre Donald Trump. Yo creo que eso, digamos, sí ha sido una gran dificultad para ella. Ahora, ¿la estocada tendrá que ver con una propuesta, con un anuncio concreto o básicamente porque al final si vamos a hablar de denuncias de un candidato a otro siempre se queda en lo mismo? Yo creo que tendría que ir con una propuesta seria, concreta, que realmente calara, como tú dices, en el electorado de Estados Unidos. Eso, y también creo yo que va a ser una cuestión de ver quién no comete un error grave. Veíamos hace 2 semanas una Hillary Clinton con 5 o 7 puntos porcentuales por encima, se desaparece del ojo público, luego tiene este problema de salud, es muy criticada, vienen los ataques que se suscitan la semana pasada en Estados Unidos y Trump empata. Entonces, este tipo de cuestiones no es tanto, digamos, una cuestión, no ha sido tanto la cuestión de propuestas, que sí estoy de acuerdo, definitivamente ayudan, pero como que ha sido más una cuestión de quién no comete un error que el otro capitalice sobre ese. Interesantísimo, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas Roberto gracias. Wagner, un analista, colaborador de Siempre Viva la Mañana, especialista en temas de lo que ocurre en el mundo. Y la pregunta que hoy hacíamos, porque obviamente hay una relación directa, sobre todo por las declaraciones del candidato republicano, lo que puede ocurrir con las reformas migratorias que tantos están esperando para los latinos en Estados Unidos. Y por eso le hacíamos esta pregunta esta mañana. Pedro, adelante. Muchas gracias, Ricardo, y bueno, muchas gracias también a nuestro invitado. Y bueno, con más de 400 votos en esta mañana, pues tenemos ya los últimos resultados de la pregunta que le planteamos al inicio, siempre que tiene que ver con este tema. ¿Quién cree que ganó el debate presidencial en Estados Unidos? Claro, su opinión personal, Clinton o Trump. Y bueno, tenemos entonces el 83% pues, que ganó Clinton y bueno, un 17% únicamente Trump. Recuerde que puede seguir votando, todavía tenemos pues unos cuantos minutos más todavía para más información y sobre todo pues utilizar nuestro hashtag o etiqueta BLM Ganador Debate. Sea parte entonces de las noticias y a todos los que votaron, pues muchas gracias entonces siempre por estar pendiente y los esperamos con mucho más en las redes sociales aquí en BLM Noticias. Seguimos con más.
Gracias, Pedro. Gracias a usted por su respuesta. Las calles Julio León tiene más del reporte del tránsito. Así va este martes y usted nos está acompañando. Buen día. Vamos, Julio. Compañeros, ¿qué tal están? Muy buenos días, claro que sí, nosotros estamos ya aquí llevando desde las calles este recorrido que hemos estado haciendo desde horas de la madrugada para poderles comentar a ustedes cómo se encuentra el tránsito vehicular, y vale la pena decir que este es un día con un tránsito un poco complicado. Son dos razones principales, la primera es la neblina y la segunda son las fuertes lluvias que se dieron desde ayer en la noche y a horas de la madrugada, y lo que genera esto es un asfalto mojado y escasa visibilidad en la mayoría de puntos de la ciudad capital. Los ingresos se ven afectados, pero ya a esta hora también partes del centro de la ciudad se ven afectadas por la cantidad de vehículos y las velocidades a las que esos transitan. Vea, estamos precisamente aquí en la calzada Aguilar Batres. El carril que usted ve del lado izquierdo de su pantalla es el que viene desde el Trébol y se dirige en sentido a Villanueva, y el que usted ve del lado derecho es el que viene de la cuesta de Villalobos y se dirige hacia el Trébol de la ciudad capital. Tenemos que mencionar algunos puntos, bueno, hablando específicamente de la cuesta de Villalobos, sí hay una cola de vehículos, la verdad, bastante densa, y esta se encuentra desde el kilómetro 14, según algunos usuarios que pasan por el punto. Sin embargo, ya desde un poco antes también la cantidad de vehículos se hace presente. Ahora, ¿qué sucede en carretera El Salvador? Otro ingreso a la ciudad que también se ve afectado por la neblina. A partir del kilómetro 24 reportan ya un fuerte movimiento vehicular. Las colas sí se dan desde la salida de Fraijanes, que sería a la altura del kilómetro 18.5, y esto genera pues una lentitud en el ingreso a la ciudad capital. Siempre reversible está habilitado en carretera El Salvador. Sin embargo, tenemos que saber que el paso sí está bastante lento en el ingreso hacia la ciudad capital. La ruta del Atlántico tiene una cola de vehículos también desde el kilómetro 18 hacia el centro de la ciudad. La calle Martí también está bastante congestionada, pero el puente del Incienso es otro de los puntos que también a esta hora de la mañana genera un tránsito lento en dirección al centro de la ciudad. El ingreso a Boca del Monte también a través de Avenida Hincapié por el momento se encuentra despejado, hablando de los derrumbes que suelen darse luego de las lluvias. Sin embargo, la cola de vehículos también se reporta después del kilómetro 20, ingresando a esta parte de la ciudad. Por último tenemos, el Trébol de Vistahermosa, alguna intervención de parte de los bomberos municipales y de los bomberos voluntarios. Esto debido, a un hecho no pertinente a la carretera, pero sí estarán probablemente obstaculizando parte de los carriles en el Trébol de Vistahermosa. Es información que tenemos entonces para ustedes desde aquí, desde las calles, deseándoles un excelente día, mucha paciencia y, ¿por qué no?, la recomendación de salir un poco antes. Si usted tiene un horario específico que cumplir en esta mañana, vea que sí, tiene que salir un poquito antes porque, las condiciones, como le explico, sí están un poco complicadas. Yo creo que es un poco también tema de costumbre. En el momento que ya nos acoplemos a las condiciones climáticas pertinentes a la época, pues entonces ya vamos a poder transitar con la fluidez normal. Pero por el momento yo le recomiendo, esté ahí precavido entonces, y por favor maneje con muchísima precaución. Es información desde las calles, volvemos al set y luego regresamos aquí con otro enlace desde las calles. Gracias por la información, 7:43 y después de esto completamos con más información. Pedro Chandeano y el deporte para usted. Vamos entonces. Mejores ingredientes. Mejor pizza. Papa John's. Vamos con detalles del deporte nacional y destacamos que la selección mayor de softball alcanzó su título en el campeonato centroamericano que se desarrolló en Honduras, y asimismo también la selección de voleibol buscará una plaza para el premundial. Mucha atención en esta nota. La novena de Guatemala se proclamó bicampeona al derrotar a su similar de Panamá en